Mi gente del Rincón Venezolano, bueno, ya estamos próximos a que nos den la primicia. Estoy esperando que me den el ok. Amigos del Rincón Venezolano News, dentro de pocos minutos tendremos la exclusiva de entrevistar a la periodista y politólogo Maybor Petit. ¿Quién es Maybor Petit? Bueno, es una periodista de investigación y politóloga venezolana radicada en Nueva York y se especializa en temas como criminalidad organizada, lavado de dinero, fraude financiero, entre otros. Además, que bueno, tiene estudios recogidos de varias ciudades en Caracas, Maracaibo, Pittsburgh y hasta en París. No se pierdan esta entrevista porque vamos a hablar del evento en el cual se tuvo lugar esta tarde en la ciudad de Roma, en la cual ella fue invitada y pues tendremos la exclusiva para hacerle unas preguntas muy interesantes para todos los venezolanos. Bueno, y para que tengan una idea cuál era el evento que se llevó a cabo en Roma, pues fue un evento llamado La esclavitud moderna e el crimen organizado tra Cuba y Venezuela, es decir, la esclavitud moderna y el crimen organizado entre Cuba y Venezuela. Y este evento fue convocado por la misma politólogo Maybor Petit y la Foundation for Human Rights in Cuba. Y ha tenido lugar el día de hoy en la ciudad de Roma y pues vamos a explorar un poco, no solo de ese evento, sino de los acontecimientos que te interesan, de lo que está pasando y de sus investigaciones acerca, bueno, ya ustedes saben de qué. Hola, hola, esto es Entrevista desde el Rincón, tu espacio donde contamos historias que inspiran, informan y mueven conciencias. Yo soy Robert. Y yo soy Liana. Hoy tenemos con nosotros una mujer que se ha convertido en referente del periodismo investigativo, que desde New York ha dedicado su carrera a exponer redes de corrupción, narcotráfico y crimen organizado que involucra a Venezuela y al mundo. Periodista, politóloga y escritora Maybor Petit. Bienvenida, Maybor. Y a todos ustedes también bienvenidos. Y ustedes también, amigos de TikTok. Y a nuestros amigos de TikTok que están conectados con nosotros, también bienvenidos para que escuchen esta atentamente, entrevista. Sí. Ahora, vamos a establecer un contacto con nuestra invitada. Esperemos tocar también algo actualizado sobre el TPS, la situación de los venezolanos en Estados Unidos. Esperemos de verdad que el tiempo esté a favor nuestro. Así que ustedes también aprovechan para que hagan sus preguntas. Si están ustedes en Estados Unidos, bueno, nos vamos a centrar en el tema que a ustedes les interesa con relación a la opinión de nuestra invitada como politóloga y como abogado sobre la situación actual de los migrantes venezolanos. Pero también vamos a ver todo lo que se está haciendo por la causa de Venezuela. En estos días, Maybor estuvo en Roma en un evento del cual queremos que ella nos hable, porque en el video que ustedes encuentran en nuestras redes hablamos del tema, habla sobre la esclavitud moderna y cómo ha afectado esto a los venezolanos y a los cubanos. Bueno, o sea, cómo viene utilizada esta situación, esta red de esclavitud moderna, sí, y que nos ha afectado a todos con este régimen. Bueno, desde Chile ya nos están viendo y les saludamos con mucho cariño a toda la comunidad venezolana en Chile. Vamos a hablarles un poquito acerca de ella. Ella es una periodista de investigación y es una politóloga, obviamente, venezolana, radicada actualmente en Nueva York. Es especialista en temas como criminalidad organizada, como le había dicho Liana, lavado de dinero, fraude financiero, entre otros temas que son bastante delicados, en la cual queremos... Hola. Bienvenida, Maybor, al Rincón Venezolano News y Entrevistas del Rincón.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de participar en su programa y de comunicarme con tantos venezolanos que andan por ahí por el mundo regados. Así que un saludo muy especial a todos. En estos momentos estamos en Nueva York, así es que aquí estamos para ustedes para responder cualquier pregunta. Quiero que inicialmente mandarles un mensaje de alegría porque han avanzado mucho las cosas de todos aquellos que están soñando, luchando e imaginando una Venezuela diferente a la que hemos tenido en los últimos 26 años. Bueno, sí, Maybor, para nosotros es un honor tenerte esta noche con nosotros, de verdad. Es un programa muy especial porque toca la atención a toda la comunidad, la diáspora venezolana, y esa es nuestra intención. Has revelado casos que marcaron la agenda internacional, desde redes de narcotráfico hasta tramas de lavado de dinero. ¿Qué hallazgo recuerdas como el más impactante en tu carrera? Mira, el cartel de los soles. El cartel de los soles, cuando nosotros empezamos a trabajar el tema, nos temíamos que eran grupos aislados de las Fuerzas Armadas que habían recibido sobornos por parte de los carteles. Empezamos a trabajar, fuimos consiguiendo data, información, testigos, y luego se iban agregando nombres y nombres y nombres. Llegó un momento en que el gobierno de los Estados Unidos también empezó a publicar información porque había acusaciones específicas de lo que eso representaba, pero luego se fue engordando y pasaron 25 años para que viéramos lo que estamos observando en estos momentos, que es una base de información sumamente importante que ha logrado obtener la Fiscalía y que obviamente en el caso de las cabecillas del régimen la han querido deslegitimar, señalando que el cartel de los soles no existe o que es simplemente una invención de la justicia de los Estados Unidos. El problema para esa versión narrativa es que aquí hay personas que están presas, están siendo algunos colaboradores de la justicia, hay pilotos, por ejemplo, que transportaron la droga desde Venezuela, desde Apure, desde el Zulia, desde el Táchira y desde muchos otros lugares como Falcón, por ejemplo, a los Estados Unidos siguiendo unas rutas muy específicas. Algunos de esos pilotos y de esos militares se encuentran actualmente en Estados Unidos protegidos, ¿cierto? Como testigos clave. Claro, hay uno que fue muy famoso en Venezuela porque era uno de los pilotos que también transportaba a la familia, llamémosla presidencial. Hay pilotos que eran subcontratados, hay pilotos que eran del cartel directamente, también hay militares, hay personas que estuvieron en la red media, la red baja y la red alta. Y en el mes de octubre, que ya está por llegar, también vamos a tener información sumamente relevante porque a pesar de que ya este hombre se ha declarado culpable de 4 delitos y que hace simple y llanamente hincapié en que todo lo que investigaron los fiscales sobre el cartel de los soles es verdad porque él participó y él es uno de los principales miembros del cartel. Estamos hablando de Hugo Carvajal Barrio, que fue por mucho tiempo jefe de inteligencia y de contrainteligencia militar del régimen, desde el inicio de la llegada de Hugo Chávez hasta que luego tuvo un pleito con Maduro y se fue a España. Pero él conoce todo porque estuvo allí, porque formó parte, y cuando se declaró culpable, yo les puedo decir que eso fue sumamente impresionante ver cómo este individuo que había negado todas las posibilidades de venir al sistema de justicia y a verse frente a una corte con un juez, estaba allí asustadizo con las palabras que casi ni le salían. Él tiene como un problema tal vez de dislexia o de, no sé si cierto grado de autismo, pero le costaba mucho leer y coordinar las palabras que iba a decir. Sin embargo, pues los abogados lo ayudaron. Y realmente ese día yo dije, wow, hemos avanzado en esto, ahora se están esperando otras acciones. Además está decirles que el gobierno de los Estados Unidos ha puesto una operación en el Mar Caribe, en el marco de lo que ellos llaman la lucha contra el narcotráfico,
y hay una gran cantidad de equipos militares, de militares, marines bien entrenados, hay submarinos, hay también una flota de aviones en Puerto Rico que queda muy cercano a la zona y que ya al menos han hecho de lo que se conoce oficialmente 3 operaciones, 2 de las cuales se consiguió droga. En el caso de Venezuela hay otro tema que tiene que ver con otros países, pero estamos hablando del caso de Venezuela. La primera de las embarcaciones, según la información oficial, tenía 3 toneladas de cocaína y había 11 personas allí que fueron eliminadas en un ataque de lo que se llaman cinéticos. Y también el día de ayer se dio a conocer otra operación con una lancha también que tenía droga, de acuerdo a la información oficial, y que eliminaron a 4 personas que estaban vinculadas, de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos, al régimen venezolano, al cartel de los Soles. También tenemos información interesante porque el secretario de Estado ha hecho como una compilación de eventos para que quede claro, porque aquí en Estados Unidos se está discutiendo si ellos tienen evidencia o no, si es legal o no. Esto también creo que se está investigando y discutiendo en muchos países. En Europa, pues acabo de llegar de allá y sé que es una de las preguntas constantes y definitivamente sí la tienen, así es que el secretario de Estado se encargó de aclarar dudas, señalando que primeramente ellos tienen la base de la evidencia que fue presentada ante el gran jurado aquí en Nueva York, en el Distrito Sur, y todo lo que son los testigos, evidencia Precisamente fotográfica, ahí en Nueva York está el juzgado que, digamos que oficialmente emitió la acusación en contra de Maduro, declarándolo narcotraficante y terrorista, ¿no? Sí, así es, y no solamente a Maduro, no podemos olvidar el que se considera el jefe técnico director del cartel de los Soles, que es Diosdado Cabello Rondón. También fue acusado Vladimir Padrino López en otra corte, a pesar de que en la corte del Distrito Sur de Nueva York aparece en el rango de todas las evidencias que presentaron. Padrino López está en una acusación aparte en el Distrito de Columbia. Allí aparecen también gente que, por ejemplo, que vive en España y que no quieren o todavía no han logrado la extradición aquí y que son dueños, por ejemplo, de barrios carísimos, o tienen muchas propiedades, por ejemplo, en Salamanca. Allí hay gente que está en el sistema de lavado de dinero. También está, por ejemplo, el ex ministro del sistema interior, de relaciones interiores del régimen, que fue acusado de delitos de narcotráfico, Néstor Reverola. Ahí está también otro militar llamado Molina Molina, es decir, un grupo, pero no están todos. Es un grupo que el gobierno de los Estados Unidos logró evidenciar desde marzo del año 2020, es decir, del primer gobierno de Trump. Ahora hay una nueva acusación que agrega una serie de elementos y de personajes a la acusación original. Y quiero informarles que en paralelo a esta acusación del cartel de los Soles, donde también aparecen miembros de la Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana, están otros expedientes paralelos, es decir, por ejemplo, el del general Cliver Alcalá Cordones, que ya fue procesado y fue sentenciado a 21 años de prisión. También el del Pollo Carvajal, que está dentro del cartel, pero tiene también un expediente aparte, que va a ser sentenciado en octubre. Está un sujeto llamado Carlos Orense, Azócar, que también está vinculado directamente de ser operador del cartel. Ese también va a ser sentenciado el 8 de octubre. Y hay otro grupo que ya fue sentenciado y hay un montón, ustedes no tienen idea la lista. Y con relación a Colombia, está ya rodando la información de que el gobierno de Trump acaba de sacar a Colombia de la lista de los países que luchan contra el narcotráfico. Bueno, hubo una desertificación parcial en el caso de Colombia, de Bolivia, de México, de Perú y de Chile. De la ruta. Es una lista larga, pero particularmente en el ámbito de nuestro interés está justamente Colombia y Perú.
Y por supuesto tenemos también otros porque se dio a conocer una ruta que se está utilizando por el Cartel de los Soles desde la franja fronteriza y también desde la franja fronteriza colombo-venezolana y Sí. desde otros puntos de Venezuela para llevar la droga a través de Haití. Y en Haití pues también han logrado tomar una serie de personas que trabajaban con el Cartel de los Soles que nos interesa. El Cartel de los Soles no puede pensarse si no tenemos cómo es la infraestructura de cómo se genera y cómo se convierte en una pieza clave a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez. Toda esta historia que se cuenta en el expediente no incluye lo que pasaba el siglo pasado. El siglo pasado teníamos el llamado Cartel del Sol con personajes involucrados y algunos de ellos que fueron procesados en Estados Unidos porque habían sido captados en algunas operaciones, pero eran militares activos que luego fueron desagregados en aquella época de la Fuerza Armada, de la Guardia Nacional, y hubo un De caso muy Venezuela. famoso del ejército. De Pero Venezuela. sí, de Venezuela, estamos hablando de Venezuela. En el siglo XXI llega Hugo Chávez al poder en el 99 y es cuando se empiezan a establecer alianzas estratégicas directas, donde también participaba Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que para aquel momento no habían firmado un acuerdo de paz en La Habana, eso se hizo en el 2016. Quiere decir que desde el 99 en adelante, Hugo Chávez ordena y establece una serie de acciones que transforman aquel viejo cartel del Sol en el Cartel de los Soles e incorporan todos los componentes de las Fuerzas Armadas bolivarianas, que Chávez pues le cambió el nombre. Recuerden que antes eran las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela y luego pasaron a ser las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Allí empiezan esos 4 componentes. También Hugo Chávez empieza a transformar la infraestructura jurídica, legal, y otorga a unos personajes muy específicos ese papel para empezar a montar lo que luego se va a convertir en un cartel poderoso, muy, si se quiere, novedoso, aunque había existido un cartel de esta naturaleza que todavía existe en Cuba. No había tenido aquel cartel el control absoluto de las instituciones. Allí empezó entonces a planificarse desde todo punto de vista porque prácticamente el cartel y el gobierno pasan a ser lo mismo, y esto lo ha destacado el secretario de Estado Marco Rubio, que dijo, bueno, no estamos podríamos aceptando. decir prácticamente que, o sea, sacando cuentas, que Chávez desde antes de estar en el poder ya él sabía de toda esta red y había creado todo este proyecto político con ese fin paralelo de poder montar este poderoso cartel. Mira, cuando Chávez da el golpe de Estado fracasado y luego pasa un tiempo muy corto en la cárcel y se va a La Habana, es cuando empieza, que por lo menos que está documentado, muy probablemente él supiera antes, pero no está documentado. La documentación se establece a partir de 1994, que él va a La Habana y recibe la decisión de, en aquel momento, hiperpoderoso, y gracias a Dios, en uno de estos, de las calderas del infierno, que era el jefe de todos los carteles, es decir, Fidel Castro, Ruz. Él lo forma, lo conecta, y recuerden que Chávez llega al poder por una serie de variantes que incluyeron niveles de conspiración importantes, lo que fue el proceso de deslegitimación del sistema que había antes de 1998, con la colaboración de muchos de los partidos políticos tradicionales que habían estado envueltos en corrupción, en muchas actividades que la sociedad se les había elevado, y se generó esa división en el país. Recuerden, los que ustedes están muy jóvenes, pero muy probablemente pueden leer lo que pasó, por ejemplo, entre el 97, el 98 y 99 en Venezuela, que fueron momentos cruciales. Allí, para aquella época, ya Chávez conocía el proyecto.
No estaba solo Chávez en ese asunto. Además de los cubanos, allí hubo una participación directa de unos personajes realmente detestables y que representan el terrorismo, la maldad y el desprecio a la libertad y al ser humano como tal. Me refiero, por ejemplo, a Muammar Gaddafi, que era un dictador, un tirano en Libia y que sirvió también como una línea, como una especie de engranaje para que Chávez llegara al poder, incluso a través de la entrega de fondos, ¿no? No Bueno, solamente justamente por allí nosotros hemos tenido información, ¿no? De que, o sea, que el cartel se ha extendido hacia estos lares y, por ejemplo, gobiernos del norte de África o, digamos, del Medio Oriente, por allí, por decir, de ciertos países, por no querer decir los nombres de los países para no fallar, para no equivocarme, pero que son puentes de droga hacia Europa. claro, es que fíjate que es importante entender, hay mucha gente que utiliza un término que ya está bejuco, que se llama los narcoestados, eso ya no se usa, ya esto pasó a otra dimensión. En el caso de Venezuela se está hablando de una corporación criminal global, una corporación que tiene puntos específicos en los continentes y que muy probablemente, de hecho, los mismos investigadores en el ámbito de la justicia de los Estados Unidos, cuando se estaban montando estos cuadros, no tenían la idea de la dimensión de la misma hasta que no empiezan a agarrar gente de un lado y de otro que decía, bueno, nosotros trabajamos para Venezuela y empieza a aparecer Venezuela en muchos lugares. ¿Por qué? Porque las corporaciones criminales transnacionales tienen puntos específicos. Imagínense ustedes, por ejemplo, una corporación lícita, como pongamos el ejemplo, una empresa que vende petróleo, tiene la necesidad de producir el producto, es decir, en el caso del petróleo lo extraerían, en el caso de la cocaína y de las otras drogas hay que sembrar las plantas, hay que extraerlas, hay que procesarlas, hay que luego empaquetarlas para luego ser enviadas y luego recibidas y vendidas. Y cuando se venda, tiene que hacerse la proyección hacia atrás, recoger el dinero, buscar las vías y mecanismos para enviar el dinero, y en eso, ese proceso se llama lavado de dinero, que es buscar las vías para hacer que el dinero entre en la economía legal, viniendo de la economía ilegal. Eso es una corporación. Tiene departamentos de todo, incluyendo, escúchenme bien muchachos, en el caso de los grandes carteles, Sinaloa, el cartel de los Soles y todo esto, también tienen una rama en ese organigrama institucional para corromper políticos, corromper medios, corromper periodistas, influencers, jueces, fiscales, es decir, ellos penetran la estructura de los estados y luego los deslegitiman y neutralizan a los actores. De allí que cuando se esté hablando, por ejemplo, del caso del cartel de los Soles, estamos hablando del poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder moral, que en el caso de moral en Venezuela no tiene mucho de moral, pero todo esto es un engranaje que equivale a que el crimen organizado es prácticamente el que controla el Estado. No hay muchos casos parecidos al de Venezuela, pero sí hay muchos casos en los que se ha pretendido poner este tema. Hay unos estados que van por la mitad. Hay muchos casos que han avanzado bastante, como es el ejemplo de México, donde el cartel o los carteles o el crimen organizado transnacional a veces escoge candidato o elimina candidatos. Va a depender de la decisión del candidato a cualquier cargo público que esté dispuesto o no a hacer del cartel o a decir lo que el cartel quiere. Podríamos decir que desde el punto de vista del Medio Oriente, que los grupos terroristas islámicos estarían involucrados también con esta corporación criminal. Sí, desde el principio eso fue así, por eso te mencioné a Muammar Gaddafi, pero también hay que recordar los lazos extremos que se dieron entre Hugo Chávez y el régimen islámico de Irán a través de aquel enamoramiento tan extraño que se produjo entre Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad,
que a partir del año 2006 era el que, pues hasta que se murió Chávez, presidente de Irán. Allá en Irán hay presidentes y están la cúpula de los ayatolas, que en todo caso también estuvieron muy ligados al chavismo al inicio, y luego establecieron estrategias extremadamente cercanas, y hoy en día los ayatolas tienen en Venezuela intereses comerciales, intereses políticos, intereses de todo lo que es el brazo armado de la revolución islámica, y por supuesto tienen personas. Ustedes habrán visto, los que están en Venezuela, como hay tantas personas que viven allá, que llegaron, que se implantaron en muchas zonas del país, y que pues muchas veces ni siquiera se les da la gana de aprender a hablar español, hablan farsi, Sí. y tienen a sus señoras vestidas con las burkas. Incluso han habido muchos problemas en algunos lugares, en algunos clubs en Margarita, justamente por eso, porque las venezolanas sexy, bellísimas, con esos cuerpos y esos trajes de baño maravillosos, no son bien vistas por este grupo que O sea, ellos tiene están una concepción imponiendo religiosa. su religión y su cultura en el territorio venezolano. En todo el mundo. Mira, yo conseguí eso fue hace como un año y medio, personas que me dieron con todo lo que es la parte de evidencia legal de cómo ellos estuvieron y ellos se tuvieron que ir. Es decir, que se impuso el grupo iraní que estaba allí con las mujeres con las burkas, y ellos, que son venezolanos, tuvieron que abandonar sus espacios. Fueron sustituidos y obligados a abandonar el espacio de la playa, eso fue en Margarita, porque los otros no querían que estuvieran allí, porque eran una perdición para las mujeres que tenían las burkas. Y por supuesto para los hombres también, porque ellos decían que esas mujeres eran unas prostitutas cuando eran unas muchachas comunes y corrientes que estaban en la playa y que son venezolanas, y en Venezuela la cultura es esa, en Venezuela se va a la playa con traje de baños. Así que eso lo tengo evidenciado, y eso ocurrió hace un tiempito atrás, no tanto, pero tengo además mucha gente que me pasa información de Margarita, cómo han venido poblando espacios, cómo por ejemplo abusan de manera realmente perversa del hambre del venezolano. Hay muchos centros de estos que se disfrazan de cultura o de comunidad para imponer una religión que es totalmente ajena a la cultura del venezolano, o para sacar provecho de las falencias que tenemos en estos momentos como sociedad, o del hambre que se ha impuesto a través del régimen. Es decir, los venezolanos maravillosos, que en buena medida fueron creados y criados en el ámbito de lo que es la religión católica o la religión cristiana, han sido empujados en algunos casos que tenemos documentados para que se empiecen a leer el Corán por un plato de comida. Y esto realmente es inaceptable, así como es inaceptable todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Yo creo que en estos momentos, y yo me siento tan feliz, muchachos, porque hay tanta gente joven, valiosa, y nuestros abuelos en Venezuela, nuestra gente maravillosa, las mamis, todo el mundo en una sola versión y con un solo objetivo, que es sacar a estos tipos y todo lo que ellos representan. Ahora bien, no es fácil la tarea, pero como tenemos tantas ganas todos, cada quien está haciendo un poquito y somos un ejército enorme que ellos no van a poder controlar. Aquí nosotros, donde quiera que estén, ustedes muchachos allá en Sicilia, dándole duro, buscando conectar, buscando también romper las falsas narrativas que el régimen con todo el dinero de la industria criminal impone a lo largo y ancho del planeta. Y nosotros tratando de desmontar, decirle a la gente cómo es, qué es lo que es mentira, mira que esto es propaganda, esto no es así, el cartel de los soles sí existe, el tren de Aragua existe, miren esto, miren aquello, y ellos por supuesto cayéndonos a palos, pero cada palo que nos dan es como, hoy me decía alguien, es una medalla, un premio a la lucha que está llegando el pueblo venezolano para lograr la libertad. Y yo les puedo decir a todos ustedes que lo vamos a lograr, y ahora estamos más cerca que antes, porque hay una serie de variables que se están poniendo de manifiesto. Hay un apoyo irrestricto por parte del gobierno federal de los Estados Unidos,
y creo que con las estrategias que se están montando, muy probablemente vamos a avanzar y nos vamos a reír y abrazar en un tiempo que es más corto ahora del de antes. Tenemos que tener claro también, chicos, todos los que nos están viendo, que supongo que son todos unos jóvenes maravillosos que están preocupados por Venezuela. Y bueno, si hay por ahí unos abuelos, todos bienvenidos, porque esto es maravilloso aquí, esto que están hablando a estos muchachos de Tenemos una lluvia de comentarios, de verdad, de todas partes del mundo. Aquí y también en TikTok, porque también la comunidad de TikTok está muy atenta a todo lo que estás diciendo. Y obviamente es impresionante y a profundir más en tan breve tiempo, de verdad que es muy lamentable, porque queremos también ahondar sobre muchas cosas, entre ellas pues un libro que por respeto y por las regulaciones de los medios, no puedo mencionar el título propio, pero ese libro, ¿qué significa? Sí, exacto, sí, pero el título obviamente TikTok tiene ciertas regulaciones y obviamente no lo puedo mencionar. El polvo blanco en Miraflores, sí, vamos a decirlo así para que no nos censuren. Sí, ¿qué significa? El talquito en Miraflores. Bueno, esos dos protagonistas del libro de Miraflores, donde aparece la figura de estos dos personajes, más un poquito de polvo, representa lo que también aquí fue una pieza clave para entender. Yo recuerdo que en aquella época que estábamos frente a ese caso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a nosotros nos atacaron mucho, nos intentaron eliminar varias veces, tuvimos que pedir ayuda, ¡hey, nos van a matar aquí! Ok, pero demostró la implicación que tenía Maduro y compañía en el cartel. Tanto los documentos, eran tantas las evidencias abrumadoras que a estos dos sujetos les dictaron una sentencia severa. Pero luego hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos y a raíz de unos mecanismos de negociación que hizo el régimen con un grupo de lo que en ese momento se conocía como oposición, se perdonaron. Es decir, ellos Maduro los pidió y el presidente de esa época en Estados Unidos, que era Joe Biden, los entregó. Igualmente que entregó a uno que tarde o temprano le va a llegar la justicia, porque el perdón que él recibió de la administración Biden era por los cargos que estaban siendo juzgados en el estado de la Florida, y para beneficio de la justicia y de los venezolanos maravillosos que quieren justicia, que yo sé que son todos, no me engañen, siendo todos, es que no eran todos los crímenes que había cometido el tipo. Entonces por ahí tenemos una esperanza, porque él no puede ser juzgado por los mismos crímenes que, dicho sea de paso, no fue juzgado, él no fue declarado inocente nada, él ni siquiera lo llevaron al jurado ni el juez nada, porque hubo una orden presidencial de entregarlo. Pero lo interesante de este asunto es que él no puede dormir tranquilo, ni la mujer tampoco, porque en Italia ella también está siendo buscada, al igual que varias de las tías, sí, etc. Claro que sí. Razón por la cual esa gente está pasando trasnocho y la va a pasar muy, pero muy mal, porque tienen mucho dinero robado del hambre, de la miseria, del Estado venezolano. Y la justicia, no divina, la justicia terrenal. Bueno, vamos a tocar el punto de que estuviste en Italia y obviamente no fue un evento que se pudiese publicitar mucho por tu seguridad. Y bueno, en este evento en Roma hubo un tema muy interesante, ¿no? La esclavitud moderna y el crimen organizado entre Cuba y Venezuela. Eso me hace recordar a mí, porque bueno, voy a contar esta anécdota. Era el año 2007, estaba yo trabajando en una institución X y me llegó a las puertas de esa institución un médico cubano. Ese médico en esa oportunidad me pidió permiso de usar la computadora para poder mostrarme las evidencias que tenía en aquella época. Estamos hablando del año 2007, digamos, del enrolamiento paramilitar que el gobierno estaba haciendo con los muchachos liceístas en los barrios de Caracas. De los adoctrinamientos que estaban empezando. Exacto. A dar. Bueno, tengo esas fotos aquí porque obviamente no las podía guardar por su seguridad, pero me mostró muy guárdalas por ahí porque van a ser. Estuvimos con una agenda bastante amplia en Italia y uno de las cosas que fuimos a hacer allá
era justamente porque el pueblo cubano ha sufrido mucho con esto y el régimen cubano se ha enriquecido mucho con esto. En Venezuela lo tenemos documentado ampliamente, también en Brasil, en muchos otros países. Son muchos los países, eran más de 76 países. Y Justamente gracias a la ahí acción. fue cuando supe que el sueldo que el gobierno les pagaba a ellos, ellos nunca lo cobraban, porque ese dinero iba directamente al gobierno de Cuba y después a ellos le daban una miseria para poder mantenerse. El sueldo que Así ellos es, cobraban en Cuba. porque esto es un mecanismo que hace para enriquecer a cambio de médicos que no son, bueno, unos son médicos, otros no son médicos, son enfermeros, etcétera, pero pasan como médicos, y otros son espías y Sí, agentes del régimen. Pero en todo caso está calificado por los organismos multilaterales ya como tráfico humano, son abusadas, estas personas se les quita el pasaporte, son prácticamente vigilados por los agentes de inteligencia del régimen y adicionalmente a ellos son esclavos porque trabajan donde quiera que les toque y el dinero no va para ellos. Hay algunos acuerdos que ellos utilizan el régimen para poder lograr esto. En el caso de Venezuela es mucho más agónico aún porque allí se paga con envíos de petróleo o con la entrega de recursos de Venezuela al régimen castrista. Un tema que tenemos que seguir trabajando. Afortunadamente se ha creado una conciencia sobre esta acción criminal y creo que se ha avanzado bastante y se ha avanzado porque hay gente que quiere poner de manifiesto esto. Yo creo que en estos momentos hay una gran variedad de variables que se están uniendo para remover todos estos regímenes. Y yo les digo algo porque cuando luchamos por la libertad de nuestra bella Venezuela, empezamos a trabajar escenarios de cómo puede ser la reconstrucción cuando se produzca una caída en los términos reales y no de magia o de venta de humo. Aquí los regímenes de esta naturaleza cuando se caen tienen unos periodos bastante complejos. Y en función de eso, quiero decirle a la gente de Cuba que está muy entusiasmada y tengo muchos amigos cubanos que están en todas partes donde voy, aparecen cubanos porque son como nuestros hermanos mayores que nos dijeron, epa, le va a pasar esto y no pasa. Ahora, si se cae el régimen venezolano, va a tener una implicación y una consecuencia, no solamente en Cuba, sino también en Nicaragua y en estos regímenes que son absolutamente despreciables. Maybor, por aquí tenemos una infinidad de mensajes y yo sé que la gente de verdad quiere dejar su participación. Vamos a buscar al menos leer al volo algunos de estos porque me tengo que ir. porque ya estás al cierre. Me quedan, mira, me quedan 5 minutos porque es que me tengo que ir. Entonces, quiero solo cerrar Me ya con cierran esta la pregunta. puerta yo estoy ahorita, tengo que ir a un caso judicial y allí cuando uno no llega a la hora que te dejan entrar, pues me echan y yo necesito saber qué es lo que está pasando allá adentro, porque además a usted les interesa. Sí. Ante la situación que están viviendo muchos de nuestros conciudadanos, pues nuestros paisanos venezolanos en Estados Unidos, ¿qué tanta esperanza puede haber de la regulación verdaderamente del TPS para sí, porque muchos dicen que va a ir igualmente a cancelar, que los abogados que estén diciendo que eso está entrando en una medida cautelar o provisional, que es mentira. ¿Qué hay de eso? Mira, el TPS se ordenó la eliminación, los dos que había, por parte del gobierno y por parte de lo que es el Departamento de Seguridad Nacional. Aquí en Estados Unidos, el gobierno tiene una figura y el TPS es una figura creada por el gobierno y a través del Departamento de Seguridad Nacional, que es el que se encarga del tema de la inmigración. La secretaria de Seguridad Nacional dijo que el TPS ya no iba a ir y ellos lo han sostenido en todas las instancias y eso va a ir a las cortes. En estos momentos está primero en distrito, o sea, una corte de distrito, que son los tribunales primarios, digámoslo así, luego va para el segundo, que son
los tribunales de apelaciones y luego va a la Corte Suprema de Justicia, donde obviamente va a prevalecer la ley, no cualquier ambientación política. Allí prevalece la ley y la ley establece que el Departamento de Seguridad Nacional es el que tiene el control y decide cuándo y cómo se acaban esos beneficios. Lo bueno de todo esto es que el gobierno de los Estados Unidos está llevando a cabo una serie de acciones en contra del narcoterrorismo que puede conllevar, muy cortamente, a la caída del régimen. Entonces, los venezolanos también esto tienen que entenderlo desde el punto de vista jurídico. No es un escenario actual, no es decir hoy, pero lo pueden decir mañana cuando hay esos cambios en los países. Entonces, las figuras que se generaron, como los TPS, ya los paroles están también eliminados. Eso fue otra figura que el gobierno tenía o no derecho a eliminar o a seguir. Pero cuando los TPS están basados en las figuras de carácter humanitario, que es este de Venezuela, por las condiciones, etcétera, de los que vive el país, eso cambiaría. Y allí conozco a muchos que dicen, bueno, yo me vuelvo para Venezuela. Hay otras opciones que tienen muchos de los que son de TPS para llevar a cabo cambios de estatus, que es lo que muchos abogados habían planteado, porque los TPS son temporales. La palabra temporal significa que no es para siempre, que no es permanente, sino temporal. Y claro, hay desinformación, hay interés, hay un asunto de carácter político. En Estados Unidos hay mucha polarización en estos momentos y el tema de la inmigración también es una herramienta de política interna para generar votos a favor o en contra. Aquí va a haber elecciones pronto, elecciones regionales y elecciones locales. En el caso de Nueva York, por ejemplo, en un mes y medio tenemos elecciones, ¿no? Y luego vienen las elecciones de medio término y esto se utiliza como una herramienta de carácter político partidista. ¿Y qué les puedo decir? El tema también tiene que ver con la influencia de actores perversos en los beneficios que los Estados Unidos le dieron a los venezolanos, a los cubanos y a los nicaragüenses. Les explico rapidito porque me tengo que ir porque si no me van a echar de mi trabajo. Sí, claro. Y nadie quiere que me echen, pero para decirles algo importante, los regímenes como el venezolano, el cubano, el nicaragüense, utilizan los grupos humanos que salen de los países producto del caos y de la crisis económica para insertar dentro de esos grupos a agentes, así como hacen los cubanos que meten entre los médicos, agentes y espías. También lo hacen los regímenes cuando hay grupos humanos que atraviesan países y se van uniendo y uniendo. Esto fue lo que pasó con el TPS, con los paroles y con los asilos políticos del caso venezolano, pero también cubano, nicaragüense, etcétera. Fueron tergiversados por agentes perversos del régimen para generar fraude. Y lamentablemente muchos de los casos que se han estudiado de fraude migratorio en esas 3 extensiones aparecen personas vinculadas al régimen o que utilizaron la buena fe del Estado norteamericano y la buena fe de muchos ciudadanos norteamericanos para generar un fraude, un sistema de fraude que contaminó la figura del TPS, la figura inclusive del mismo asilo político, donde se le ha mentido al Estado norteamericano, incluyendo falsas evidencias, falsas historias de persecución, que los jueces de inmigración han venido recabando y hay miles. Caso venezolano muy alto, caso cubano muy alto, y hay muchos otros países donde también se ha... Los venezolanos que están en Estados Unidos, muchos están en riesgo. Claro, pero porque saco de manzanas sanas, metes 10 manzanas podridas y se enreda todo. Y eso fue lo que pasó. Yo quiero primero darle las gracias a toda la gente maravillosa que me está mandando mensajes y también quiero invitarlos a ustedes para que nos sigan en nuestras redes sociales y en Sin Filtros,
Hoy tenemos un programa, vamos a llegar un poquito tarde, pero vamos a estar allí con ustedes porque ahora me tengo que ir ya, me están esperando y me van a cerrar la puerta. Pero quiero agradecerles a ustedes, muchachos, y nos ponemos de acuerdo para que en otra oportunidad nos pongamos a Por chismear un poco aquí supuesto, y a tenemos que verlo y a saludarlo, porque es que tenemos muchas cosas para sonreír, para agradecerle a Dios, no importa que Dios crean ustedes. Tenemos muchas cosas que agradecer y recuerden que cada fracaso que hemos tenido nos está haciendo mucho más fuertes y la Venezuela que nos vamos a construir nos va a necesitar a todos muy fuertes. Vienen momentos de bendiciones, aunque para llegar allí tenemos que atravesar el túnel de los leones y de los tigres. Y esta vez hay que ponerse unos lentes bien claritos para ver y que no se nos vuelvan a colear los criminales. Tenemos que ser muy específicos. Y yo siempre creo que los venezolanos maravillosos, particularmente los jóvenes que se están formando, van a jugar un rol fundamental en la reconstrucción de esa Venezuela que todos queremos. Y yo me he ofrecido como profesora, que eso es lo que me entusiasma. Voy a educar a los venezolanos que quieran educarse en el área de crimen organizado transnacional para que no se vuelva a repetir esta historia. Y ahora sí me despido con besos, abrazos a todos. Bendiciones y con una sonrisa porque estamos contentos. Claro que sí. Sí, ya estamos moviendo esos cimientos para que salgan. Bueno, agradecemos Gracias. muchísimo a Maybor Petit por esta exclusiva para todos ustedes, para el Rincón Venezolano News y para Entrevistas de Rincón, y a todos ustedes, wow, de verdad. Muchísimas muchas gracias también a por estar ustedes allí, que estuvieron a la ahí gente de TikTok. presentes, también escuchando atentamente. Bueno, señores, aquí, en pocas palabras, el que entendió, entendió. Estamos ya casi que viendo la luz al final del túnel. Y son buenas noticias porque, bueno, ya el hecho de que ella esté sonriente es porque hay sabemos algo, que hay ya algo. ya las cosas están conversadas, solo que hay ciertas cosas que no se pueden decir públicamente, Sí. porque si no, estamos poniendo en sobreaviso a quien no debe saberlo. Pero así como también para buen entendedor, pocas palabras, con todo lo que hemos visto, podemos estar seguros de que ese gran día para Venezuela va a llegar. Y que juntos vamos a celebrar finalmente la libertad de nuestra bella Venezuela. Así que bueno, señores, a encomendarnos a Dios, a pedirle a Dios completamente porque este proceso pueda pasar de una vez por todas y que juntos podamos regresar a nuestra tierra amada, a poner toda la mejor intención por recuperar un país que tanto nos necesita. Exacto, y que es el único país que ofrece las oportunidades únicas que tiene para que todo el mundo pueda salir adelante, para que todo el mundo pueda tener riqueza y abundancia, de verdad que sí. Les pedimos disculpas de verdad porque queríamos leer los mensajes, pero sabíamos que el tiempo era muy corto, muy breve y ella tenía una información bastante clara para todos que decir. Sus opiniones también son muy válidas, así que muchísimas gracias por su atención. ¡La Venezuela libre! Eso es lo que queremos, nuestro país libre. Bueno, gracias a todos ustedes desde todas partes que nos han visto y bueno, recuerden, este es el Rincón Venezolano News y este es su programa Entrevistas de Rincón. Estén pendientes porque tenemos mucha más información para ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.